Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte referida al credo y en concreto explicando y detallando y desgranando la parte referida a nuestra fe en la Iglesia. Comentamos hoy los puntos 817 al 819 que tienen como título Las heridas de la unidad. De todas formas, teníamos pendiente de concluir todavía de la última exposición el punto 815, sobre cuáles son los vínculos de la unidad. Voy a leer el punto 815 y lo explicamos brevemente. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe, recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Es decir, en este punto se distingue entre los vínculos visibles y los vínculos invisibles de la comunión, de la unidad. Hemos recibido el don de una Iglesia una, por lo tanto hay un vínculo de unión, de comunión. Y la pregunta es, ¿qué vínculos tenemos, no, para estar unidos entre los seguidores de Cristo en el seno de la Iglesia? ¿Qué vínculos son esos? Bien, y este punto distingue, hay un vínculo que es más invisible, que es el vínculo de la caridad, aunque se traducen lógicamente en formas concretas y visibles, ¿no? Pero vamos, de que por sí la caridad es un vínculo invisible que nos une, y luego hay vínculos visibles de comunión, y pone 3: la profesión de una misma fe, la celebración común del culto divino y la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva una concordia fraterna. Pues comentando estos vínculos visibles, había que decir que la profesión de fe, pues desde el primer momento de la misma Sagrada Escritura ya vemos que hay pequeñas confesiones breves de fe, de las cuales la Iglesia, a partir de las cuales la Iglesia elaboró el credo. No es difícil reconocer en algunos versículos, especialmente de San Pablo, pequeñas recopilaciones de la fe, que sin duda alguna serían en la primera comunidad cristiana, serían profesadas. La unión se hace en torno a una misma fe, y ciertamente allí donde no hay una fe común, pues sencillamente somos víctimas de un subjetivismo, ¿no? Y hay que decir que en la medida en que nuestro credo no ha sido apreciado, no ha sido confesado, no hemos sido educados en torno a él, pues lo lógico pues es que vaya naciendo entre nosotros pues un relativismo, un subjetivismo, que parece que la Iglesia sea pues una especie de un lugar de encuentro de subjetividades distintas, ¿no? Y sin duda alguna pues no es eso, ¿no? La Iglesia no es un lugar no es una moderadora de pluralismos. No, la Iglesia es maestra de la verdad, ¿no? Quizás pues es un tanto políticamente incorrecto decir esto hoy en día, ¿no? Pero es así. La Iglesia no es que sea una moderadora de pluralismos. La Iglesia es maestra de la verdad. Por eso nos atrevemos a confesar una misma fe. Y solamente en torno a la confesión de una misma fe, ¿no?, existe Iglesia. Lo contrario es otra cosa. Lo contrario es manipular, ¿no?, intentar manipular la Iglesia, que lógicamente ya no se dejará manipular, pues para hacer de ella como una pequeña asamblea en la que se intercambian ideas personales, ideas subjetivas, ideologías personales, pero no es así. Es decir, no vendrá jamás la unidad de las ideologías personales. La unidad vendrá de la confesión de una fe recibida de Jesucristo y transmitida por la Iglesia. Es clave, pues, nuestra profesión de fe, los domingos cuando nos juntamos en la Iglesia. Es clave porque en esa fe
En esa confesión de la fe no solo nos estamos uniendo con Dios, sino que nos estamos uniendo con nosotros. No es casualidad que las iglesias, los que se separaron, no se fracturaron de la Iglesia Católica, no únicamente se fracturaron pues de esa Iglesia en comunión con Roma, sino que una vez separadas de la Iglesia Católica, luego se fraccionaron continuamente entre sí. Eso también es algo muy significativo, es decir, es una lección que tenemos que aprender. Cuando Lutero llevó a cabo la Reforma Protestante, él pensaba que se separaba, hacía una iglesia frente a la iglesia romana, y luego, pues, quizás él, sin haberlo pensado, al acabar con esa especie de profesión en torno a una misma fe, pues eso conllevó que esa iglesia separada de Roma se fracturase, ¿no?, pues en infinidad, no, en cientos de subiglesias, ¿no?, o comunidades eclesiales, porque cuando no hay una comunión de fe, un credo común en torno al cual unirse, pues luego la fractura, pues lógicamente, pues se sigue prolongándose continuamente. El segundo punto es la celebración común del culto divino, es decir, la liturgia es una expresión externa de nuestra unión. Por eso es tan importante, ¿no?, por parte de la Iglesia, el que nos enseña a celebrar bien el culto divino. Incluso debemos de insistir con fidelidad a la liturgia, con fidelidad a aspectos en los que pueden parecer nimios, pueden parecer mínimos, pero en ellos también estamos expresando nuestra unidad. No olvidemos de que, pues, cuando vayamos a la Santa Misa, cuando celebremos la liturgia, cuando recemos los laudes, las vísperas, nos estamos uniendo a toda la Iglesia Católica que celebra a través de esos mismos textos, a través de esa misma liturgia, está alabando al Padre. La liturgia, pues, es también expresión de la unión. Sin olvidar que eso que dice el refrán, lex orandi, lex credendi, es decir, eso que oramos en la liturgia es lo que creemos. Por eso es tan importante tener fidelidad a la liturgia, porque si cambiamos la liturgia, sin darnos cuenta, cambiamos también nuestra fe. Lex orandi, lex credendi. La unión en la liturgia es una expresión muy gráfica de nuestra unión, de nuestra unidad en la Iglesia. Y el tercer aspecto, dice, es el de la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Y aquí cita algunos textos del Concilio Vaticano II y un canon de la Iglesia, el canon 205, que quiero leer porque es muy breve. Se encuentran en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Es decir, que un tercer aspecto, ¿no?, que añade aquí el catecismo, que está citando, pues, al Código de Derecho Canónico, es que también existe, pues, llamémosle un régimen eclesiástico, llamémosle también, pues, una estructura humana que tiene al sucesor de Pedro y a los apóstoles, ¿no?, a los obispos como responsables últimos de regir la Iglesia. También la Iglesia tiene que ser regida con una estructura, con una disciplina, con unas formas, con unos medios que son necesarios, porque seríamos ingenuos si pensásemos, ¿no?, pues que la Iglesia puede ser gobernada, puede ser regida, pues sin unos medios concretos, sin unas normas, aunque sean mínimas, de organización, de cómo educar, cómo formar un sacerdote, de cómo regular la formación de aquellos que van a casarse, etcétera, etcétera. Eso forma parte del ministerio regio de la Iglesia, es decir, de regir la Iglesia, y también nuestra comunión debe de suponer una comunión, pues, con ese tipo de normas, con ese régimen eclesiástico con el cual tenemos que ser respetuosos, aunque puede ser perfeccionable, sin duda alguna, y de hecho el Código de Derecho Canónico cada cierto tiempo cambia y actualiza sus normas de cómo regir la Iglesia, pero es importante que tengamos una actitud de aceptación, pues, gozosa y de comunión gozosa, hasta con estas normas
que aun siendo pequeñas, pues bueno, pues tenemos que ver en ellas el Espíritu del Señor, que quiere organizar, aunque sea mínimamente, nuestra vida en comunión con este fin último que perseguimos. Estos son pues los vínculos visibles de comunión: la profesión de un mismo credo, la celebración de una misma liturgia y esta respeto, obediencia o sumisión pues a este régimen eclesiástico que viene sustentado, ¿no?, en la autoridad que da a la Iglesia la sucesión apostólica. Son los signos visibles. Ahora bien, antes de concluir, no olvidemos que este punto del catecismo ha dicho que también hay el vínculo último de la unidad. El último es invisible, es la caridad. Ya no es únicamente estos signos visibles, el vínculo último es la caridad, no lo olvidemos. Dice Colosenses 3:14, por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, el vínculo de la caridad. Si me permitís un ejemplo, evoquemos la parábola del hijo pródigo, en la que uno puede extraer la conclusión de que el hermano mayor vivía en la casa del padre, pero no vivía en el corazón del padre. Porque puede ocurrir que uno esté corporalmente dentro de la Iglesia, pero que no esté en la caridad, unido en la caridad al Espíritu del Señor. Y eso pues no es estar en la unidad. Aparentemente uno está en la unidad sin estarlo. No basta ya pues una adhesión a estos vínculos externos, sino que en el fondo pues el motivo último, digamos el vínculo último de la unión es la caridad. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero no vivía en el corazón del padre, no vivía en la caridad, unido en el amor con su padre. Nuestro modelo, nuestra meta no es una unidad externa de quien vive en una institución, de quien se adscribe a una institución. No, queremos vivir en el corazón del Padre, en la caridad del Padre. Igualmente, el hijo menor de la parábola, en un primer momento, cuando tiene pues un arrepentimiento todavía imperfecto, ¿no?, pues él decide, viendo lo mal que lo está pasando, decide volver a la casa de su padre. Pero lo que él le impresiona, lo que a él le impacta es que finalmente no únicamente vuelve a casa de su padre como un criado, sino que vuelve al corazón de su padre. Por eso añadamos este aspecto, es decir, la unidad, los vínculos de la unidad no únicamente tienen que ser externos, eso sería muy extrínseco a nosotros, sería una unidad imperfecta, sino que la verdadera unidad es la unidad en la caridad, la unidad en el amor, la unidad plena. Por eso, fijaros, por ejemplo, que cuando no vivimos en gracia de Dios, pues no estamos en el vínculo de la unidad en la Iglesia, aunque estemos internamente pues adscritos a ella, pero es una unidad pues que no es en la caridad. Podemos estar de cuerpo presente y de espíritu ausente. Y ese fue el pecado del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, y tenemos que tener mucho cuidado de que no sea también pues el pecado de los que formamos parte de la Iglesia, pero sin embargo podemos estar, ¿no?, pues en una comunión más externa que interna en la caridad. Bien, vamos a hacer una breve meditación y continuamos con el punto 817 referido a las heridas de la unidad.
así el punto 817, las heridas de la unidad. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Y aquí hay una cita de un Santo Padre, Orígenes. Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Que del pecado viene la desunión, pues es bastante claro, y además lo tenemos reflejado pues desde el mismo momento del pecado original, cuando Adán y Eva, pues tras haber pecado y haber roto su comunión con Dios, también comienzan a discutir entre ellos, a echarse la culpa mutuamente uno a otro. El pecado, pues, es el germen de desunión, y eso también se traslada a lo que es la comunión de la Iglesia. Nosotros a veces pues pensamos en la fractura protestante, en el cisma de Oriente, etcétera, y es verdad, pero tengamos en cuenta, como dice este punto del catecismo, que desde el primer momento surgieron pues ataques contra la unidad o fracturas en esa unidad. Desde el primer momento, las herejías, los cismas, las apostasías tuvieron lugar desde el primer momento. En la misma Sagrada Escritura incluso pues ya se refleja, ¿no?, esos problemas internos en torno a herejías, etcétera, etcétera. Especialmente es el Evangelio, mejor dicho, las cartas y el Evangelio de Juan los que reflejan pues una lucha contra las herejías gnósticas, que fueron una de las primeras manifestaciones de ruptura de la unidad que había dentro de la Iglesia. Y como hemos dicho en más de una ocasión, San Irineo es uno de los primeros padres de la Iglesia del siglo II, que incluso tiene una obra que se llama Adversus Hereses, contra los herejes, en la cual obra pues argumenta con todo tipo de argumentos en contra de muchas herejías que estaban surgiendo ni más ni menos que allá por los principios del siglo II. O sea que esto de los cismas, de las herejías, etcétera, las apostasías, no es una cosa únicamente de Lutero, sino que es desde siempre. Porque el pecado pues anida en nuestro corazón y tiende pues a la disgregación. Dice una cosa importante este punto del catecismo que hemos leído, que ese tipo de rupturas, dice, se producen por culpa, dice, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Y además cita un texto del Concilio Vaticano II, el decreto Unitatis Redintegratio número 3, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Es decir, nosotros reconocemos que cuando se ha producido pues un cisma o una herejía, pongamos el caso de Lutero, se ha producido no sin culpa de ambas partes, de los que se han separado y de los que hemos quedado en la Iglesia católica. Eso lo reconocemos. Pero es que tengamos en cuenta una cosa, es decir, que una de las tentaciones que puede tener Satanás es tomar pie del pecado o tomar pie de los defectos para fracturar la Iglesia. Cuando el verdadero espíritu lo que hace es, pues lo que han hecho los santos no ha sido salirse de la Iglesia y fracturarla, sino lo que han hecho los santos ha sido reformar la Iglesia aportando su santidad desde dentro. Y esta es la gran diferencia. Mientras que aquellos que que produjeron cismas, herejías, etcétera, ante el escándalo de los defectos que encontraban dentro de la Iglesia, rompían con la Iglesia y fundaban ellos una, pretendiendo que en ellos pues se fundamentase la verdad de Cristo, o que con ellos naciese esa comunión eclesiástica. Pues sencillamente los santos no han roto la Iglesia para purificarla, sino que han aportado su entrega de santidad para reformar la Iglesia desde dentro. Algún autor comentando esto ha dicho que incluso
es incorrecto que a la ruptura de Lutero se le llame la reforma. Más que la reforma habría que llamarle la ruptura, porque reforma se entiende, pues en la tradición de la Iglesia siempre está en reforma, siempre ha de estar en continua renovación y conversión. Reforma es la de aquella que en plena comunión y fidelidad, pues tendiendo siempre, volviendo a sus orígenes, volviendo al Espíritu primero, intentando encontrar el amor primero, que siempre tenemos peligro de enfriarnos en él, ¿no? Pues reforma la Iglesia, aporta su granito de arena para reformar la Iglesia, reformándose él. Ojo, tenemos que desconfiar, ¿no?, de planteamientos de quien dice que va a cambiar la Iglesia y se olvida de comenzar diciendo que tiene que cambiar él. Que si yo no me entrego en santidad, pues estoy siendo engañado, ¿no?, por Satanás cuando me está inspirando, en el fondo, ¿no?, engañándome de que la Iglesia tiene que ser reformada sin que yo tenga que entregarme en santidad en esa reforma. Los santos, pues, han reformado, son los verdaderos reformadores. El verdadero reformador no es el que rompió con la Iglesia. El verdadero reformador es el que enamora, en amor a su madre la Iglesia, en amor hacia esa esposa de Jesucristo, entregó su granito de arena, su entrega generosa en santidad, y vio en ella, pues, como una pequeña luz de Dios para aportar su reforma interna. Entonces hay que decir lo siguiente: es verdad que en muchas ocasiones, como por ejemplo la reforma protestante, ¿no?, o mal llamada reforma, que habría que decir la ruptura protestante, cuando se produjo la ruptura protestante, pues Lutero pudo ver pues muchas deformaciones que en aquel momento se estaban produciendo, pues dentro de la Iglesia, por eclesiásticos que estaban prácticamente negociando con las indulgencias o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que necesitaban reforma, necesitaban una purificación, ¿no? Y pudo haber pecado, ¿no?, sin duda alguna, por parte de aquellos eclesiásticos que estaban dando, pues, una imagen penosa de la Iglesia. Pero una cosa es el que existan pecados en los hombres que formamos la Iglesia, y otra cosa es que eso justifique la ruptura del cuerpo de Cristo, que es uno por definición. Ese matiz, pues, es importante hacerlo. Dicho esto, el Catecismo da un paso más. En el punto 818. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instrumento en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Es decir, aquí, citando de nuevo al Concilio Vaticano II, el Catecismo dice, bueno, que el pecado de ruptura, el pecado de herejía, el pecado de cisma, pues lo pudieron cometer, pues aquellos que rompieron con la Iglesia, ¿no? Pues hemos puesto el caso de Lutero, por ejemplo, más bien. Pero otra cosa distinta es que los hijos de aquellos que rompieron, ¿no?, con la Iglesia, los hijos de aquellos herejes, los hijos de aquellos cismáticos que han nacido, ¿no?, dentro de esa herejía, dentro de ese cisma, pues no tienen ese grado de culpabilidad, no tienen esa culpa de haber producido ellos la ruptura, ellos el cisma, ellos la herejía, no. Aquel pecado de soberbia, que sin duda alguna supone una soberbia, ¿no?, romper con la comunión de la Iglesia. Aquel pecado de ruptura, pues son culpables los que lo hicieron, y Dios les juzgará, ¿no?, y eso lo ponemos en manos de Dios, como de todas las cosas, ¿no? Ahora, no podemos achacar, pues, a los hijos de aquellos cismáticos o herejes, no podemos achacar la culpa de aquella ruptura. No pueden ser acusados de aquel pecado de separación. Por eso dice que nosotros los abrazamos con respeto y amor fraterno. Y les llamamos hermanos. E intentemos distinguir, hombre, lógicamente, sabiendo que
hay una consecuencia de aquella ruptura, ¿no?, que sus antecesores produjeron, pero sin pretender, como pasa en el caso del mundo judío, ¿no?, que el catecismo de la Iglesia Católica dice: tengamos mucho cuidado de pretender atribuir al pueblo judío actualmente, como llamarle el pueblo fratricida, como si se le puede acusar al pueblo judío de una manera global lo que algunos judíos hicieron con Jesucristo, de que le condenaron a muerte. Pues sería una extensión indebida, ¿no?, una responsabilización indebida. Lo mismo, más o menos, no salvando las distancias, es lo que viene a decir aquí el catecismo. Ellos no tienen la culpa, ¿no?, de aquel pecado de separación. Nosotros reconocemos que por la fe, que son justificados en el bautismo, reconocemos la validez del sacramento del bautismo, incluso en el caso de los ortodoxos también la validez de la Eucaristía, porque ellos conservan la sucesión apostólica en la Iglesia ortodoxa, cosa que por desgracia, ¿no?, en la Iglesia protestante no se conserva. Y entonces, bueno, pues pasamos a llamarles hermanos en el Señor, hermanos en Cristo. Incluso les llamamos cristianos, aunque no estén en comunión con la Iglesia Católica. Hay pues aquí, por parte del catecismo, un espíritu de caridad, de conciliación, que es muy importante entenderlo. No sería correcto pues llamar a los protestantes y más herejes. ¿Por qué? Pues porque hereje también es aquel que ha cometido la herejía, el que es culpable de ella. Y nuestros hermanos protestantes, es verdad que sostienen herejías, pero también las están padeciendo, en el sentido de que ellos se las han transmitido, no son culpables de ellas en el sentido de que ellas las hayan cometido. Les han transmitido pues una doctrina que nosotros consideramos que contiene herejías, pero llamarle a una persona hereje supone hacerle culpable, no de ese pecado de herejía, y eso ya es otra cosa distinta. Cabría decir eso en concreto, pues de quien cometió el pecado, pero no de quien le ha sido transmitido. Bien, hacemos un breve descanso y continuamos enseguida. Bien, por lo tanto estamos dentro de este capítulo que tiene como título Las heridas de la unidad, que es pues una explicación a esta confesión de que creemos en que la Iglesia es una. Creemos que la Iglesia es una y eso choca, ¿no?, con la dura realidad de divergencias y de cismas que se dieron en la Iglesia desde el principio, como decíamos, ¿no? Incluso con una cierta tensión entre unidad y diversidad que hay dentro de nosotros. Ahora bien, hay que decir que esa unidad en la Iglesia no excluye una legítima diferencia, las diferencias interiores, ¿no? Las riquezas, también es una riqueza cuando hay diferencias interiores en comunión con un mismo magisterio. Es el caso de muchas iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, partiendo de una plena comunión con la cátedra de Pedro. Por ejemplo, las liturgias orientales, que celebran la misma Eucaristía, pues incluso con ritos distintos aprobados por la Iglesia Católica, pues hay muchas iglesias, ¿no?, pues la Iglesia copta, etcétera, pues que están en comunión con la Iglesia Católica. Ahora bien, no se puede negar que desde el principio pues hubo disensiones y rupturas, que han existido herejías, apostasías y cismas. Estas tres cosas se distinguen aquí en el catecismo y es bueno igual pues tener una breve explicación. Herejía es una negación de una verdad que ha de creerse como de fe divina y católica. Apostasía es el rechazo de la fe cristiana, cuando alguien adjura de su fe, ¿no? Y cisma es el rechazo de la sumisión al sumo pontífice. Por eso lo que nosotros llamamos la Iglesia ortodoxa no fue tanto una herejía, sino fue más bien un cisma, porque la Iglesia ortodoxa lo que hizo fue rechazar el gobierno directo del Papa de Roma, pero no rompió con verdades de fe, como ocurrió con el caso de Lutero, que no únicamente hubo un rechazo de la autoridad del Papa, sino que hubo un rechazo en la creencia
pues de muchas dogmas y de muchos puntos de fe divina de nuestra fe. Entonces, podemos decir que en medio de este marco en el que hay tensiones, pues hay fricciones en la historia de la Iglesia, la pregunta es, ¿cabe seguir hablando de que la Iglesia es una? ¿Cabe seguir hablando en esta situación de la unidad de la Iglesia? Y tenemos que decir, la respuesta es sí. Este es el gran milagro. Que a pesar de esa tendencia que tenemos por nuestro pecado a romper la unidad, sin embargo, cabe seguir hablando de que la Iglesia es una. ¿Por qué? Pues porque sigue subsistiendo, sigue permaneciendo en pie el medio para poder encontrar la unidad de la Iglesia. La fe predicada por los obispos en comunión con el Papa. Esta es la clave. Fijaros que el punto 819, que es el que nos queda, dice, además, existen muchos medios de santificación y de verdad, incluso fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de gracia, la fe, la esperanza, la caridad, son medios visibles que permanecen, fuera de la Iglesia Católica, pero que de alguna manera reconocemos que la plenitud de estos medios de gracia, pues por la gracia de Dios reconocemos, que están dentro de la Iglesia Católica. Esa plenitud de medios, por la gracia de Dios, a pesar de tantos pecados, de fracturas, de divisiones, de faltas de comunión, esa plenitud de medios se da dentro de la Iglesia Católica. Y también reconocemos gozosamente que, aunque sea de una manera ya no plena, también se dan pues aisladamente en distintas iglesias que se fracturaron, con la Iglesia Católica, pero que también conservan algunos de esos medios de unidad, como por ejemplo el bautismo. En efecto, se puede llegar a demostrar, que ha habido, cuando hemos cometido históricamente pecados de abandonar la unidad. Incluso hoy en día, este problema que tenemos a veces también dentro de la Iglesia Católica. Ojo, no hablemos únicamente del tema de los protestantes y los cismáticos de Oriente, que a veces dentro de la Iglesia Católica, en este momento, aquí y ahora, sin irnos muy lejos, pues tenemos también una falta de unidad y una falta de comunión en torno al Papa, en torno a los obispos, en torno a una misma fe, en torno a una misma liturgia. O sea, que ese pecado existe en nosotros. Pero sin embargo, a pesar de ello, la Iglesia una no está rota, porque conservamos cuáles son los medios para encontrar esa unidad. Porque quien quiera, yendo a esas fuentes de la Iglesia Católica, puede demostrar pues que incluso tal teólogo o tal sacerdote incluso pues no comulga con la fe de la Iglesia, que no se está adheriendo plenamente al magisterio del Papa al cual están unidos los obispos. Por lo tanto, no se ha roto la unidad de la Iglesia, aunque haya muchos miembros en ella que estén pecando contra la unidad. Porque conservamos los medios de la unidad. Y mientras que conservamos los medios de la unidad, la Iglesia es una. Cristo concedió desde el principio a su Iglesia, leo un punto 4 del decreto de ecumenismo de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, Cristo concedió desde el principio a su Iglesia. Sabemos que subsiste indefectiblemente esa unidad en la Iglesia Católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos. En otras palabras, la Iglesia única de Cristo se conserva visiblemente desde sus orígenes. Y esta es, creo que, la afirmación principal de fe. Creo que un testimonio muy claro de esta unidad, ¿sabéis cuál es? Pues este mismo catecismo de la Iglesia Católica que estamos aquí comentando. Si la Iglesia no fuese una, sería imposible tener un catecismo como este en el que se recoge la plenitud de la fe. Sería imposible. Esto sería, pues, una especie, como hemos dicho antes, pues una especie de mesa de pluralismos, mesa en que cada uno aporta su ideología y luego parece que tenemos que hacer, La Iglesia no es una mera moderadora de pluralismos, es maestra de la verdad. Y si es maestra de la verdad es porque ha recibido el misterio de la unidad, preservado por el don del Espíritu Santo. Ahora bien, no olvidemos que a esto hay que añadir que la unidad en la Iglesia es también y al mismo tiempo una tarea, que no es algo que esté concluido, que hay muchos pecados que atentan contra la unidad, que tenemos que estar en permanente construcción, que en primer lugar es una tarea interna,
porque existen muchas disensiones en el seno de la Iglesia, y es también una tarea externa, porque sigue siendo necesaria la labor ecuménica con otras iglesias o comunidades eclesiásticas que guardan elementos de verdad y de santificación de la Iglesia que Cristo fundó. Tiene la Sagrada Escritura, estas iglesias, sacramentos válidos, como hemos dicho, pues la mayoría, el bautismo, incluso en el caso de los ortodoxos, también la Eucaristía. Y estos elementos que nacen de la única Iglesia que Cristo fundó, tienen por sí mismos una tendencia a integrarse en la plenitud que Cristo pensó. Por tanto, todos estos medios de gracia, medios de unidad, que están dispersos por todas las iglesias, tienen una vocación a la unidad. Bien, vamos a hacer una breve momento de reflexión y concluiremos con la lectura de un texto de San Cipriano. San Cipriano, un santo padre de la Iglesia que vivió momentos de cuando dentro del Imperio Romano se producían cruentas persecuciones contra la Iglesia, escribió un tratado llamado La unidad de la Iglesia Católica, que es una joya auténtica, ¿no? Una joya auténtica de nuestra fe católica. Y tiene un capitulito que no tiene desperdicio, que dice: insidias del enemigo, es más temible la herejía que la persecución. Fijaros que esto está escrito por alguien que está siendo perseguido, ¿no? Que en cualquier momento se está refugiando en las catacumbas, que en cualquier momento puede ser echado a los leones, que en cualquier momento puede ser prendido y va a ser sacrificado por su fe. Y él dice, y escribe esto, ¿no?, para sus cristianos: es más temible la herejía que la persecución. Es breve y lo voy a leer. Hermanos muy amados, nos amonesta el Señor cuando nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y al ordenarnos que seamos simples en la inocencia, como también prudentes en la sencillez. ¿Qué otra cosa nos conviene más sino entender y precavernos del insidioso enemigo, vigilando con solícito corazón, para que no parezca que quienes nos hemos revestido de Cristo, la sabiduría de Dios, nos preocupamos poco de asegurarnos la salvación? Por eso no debemos temer solamente la persecución y aquellas cosas que atacan en lucha abierta a los siervos de Dios para arruinarlos y destruirlos, porque más fácil es la cautela cuando el temor es manifiesto. Y el ánimo se apercibe con anterioridad para la lucha cuando el adversario se declara como tal. Dice San Cipriano: más vale que el enemigo se nos declare como tal. Más vale que el enemigo tenga un rostro claro y definido, como un soldado romano que viene a cogerme. Debemos estar más precavidos y temer más al enemigo cuando se insinúa furtiva y ocultamente, cuando engañando con semblanza de paz, serpentea por senderos escondidos, que esta es la causa por la cual recibió el nombre de serpiente. Tal es siempre su artimaña, tal siempre su invisible y disimulada falacia para sorprender al hombre. Así comenzó a engañar de inmediato, desde el principio del mundo, mintiendo con agradables palabras la incauta credulidad de un alma sencilla. Así también pretendió tentar al mismo Señor, acercándose nuevamente e insinuándose para engañar. Sin embargo, fue reconocido y desenmascarado e inmediatamente humillado. Es decir, San Cipriano, con una claridad hermosa, ¿no?, de quien tiene la vocación al martirio y está dispuesto a entregar su vida al Señor si Él se lo pide. Tiene incluso él otras obras
pues de exhortación al martirio, ¿no? San Cipriano dice, lo malo de las herejías es que en ellas el enemigo no viene con rostro de enemigo, sino que viene pues siempre escondiéndose con pretensiones buenas, pues queriendo decir que hay cosas que hay que reformar, queriendo decir que hay cosas pues que hay que mejorar, o sea, acusando pues de ciertas cosas que pueden algunas de ellas ser ciertas. Es decir, el enemigo siempre se esconde bajo capa de bien. Será difícil pues que cuando Satanás quiere romper la unidad de la Iglesia, pues pretenda hacerlo sencillamente bajo el argumento de que quiero romper la unidad. Eso es difícil, ¿no? Que esa tentación caigamos en ella. Satanás no plantea las cosas así frontalmente, diciendo quiero romper la unidad de la Iglesia. No, Satanás recurrirá siempre a supuestos justificaciones, motivos, situaciones, circunstancias históricas, incluso se servirá del pecado de los que están dentro de esa comunión de la Iglesia, pero en el fondo, dice San Cipriano, pero no nos engañemos, desenmascaremos eso, porque al final la finalidad es la que es la ruptura de la unidad. Dice él, prefiero un soldado romano, prefiero un león en la arena del circo, porque por lo menos allí sé claramente dónde está el enemigo y no se me esconde, ¿no? Bajo capa de bien, bajo capa de reforma, lo que en el fondo es una ruptura. Ojo, ¿no? Pues con disimular en una intención reformadora lo que en el fondo es una voluntad de ruptura por parte de Satanás. Esta es pues una gran enseñanza de San Cipriano, y vamos a concluir de esta forma la explicación del catecismo de nuestra Madre la Iglesia por hoy. Daremos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Podéis allí llamar para atender, para hacer vuestras preguntas o sugerencias. Antes de dar paso a las llamadas que están en espera, quiero responder a una pregunta que ayer quedó pues un poco medio en el tintero, porque hubo un oyente que preguntaba, creo que era desde Cáceres, preguntaba por un texto de San Pablo a los Corintios, pero que no supimos citar exactamente qué versículo era, y por eso dejamos la respuesta un poco pues ahí en suspense. El versículo que he tenido ocasión de encontrarlo es Primera Epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y decía el oyente pues que le costaba entender el sentido de ese versículo porque parecía dar a entender, ¿no? Pues que calificaba, o sea, llamaba únicamente a Dios Padre como Dios y no a Jesucristo, ¿no? Parece a una primera vista un versículo contrario a la divinidad, a la confesión de que Cristo es Dios y a nuestra fe en la Trinidad. Dice el texto: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo,
por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Bien, le decía yo ayer al oyente, sin haber podido buscar, porque no recordaba él qué versículo era, que siempre es importante entender la Biblia en su conjunto, y porque puede ser un error el que uno interprete desde un versículo pues el conjunto de la Sagrada Escritura, pero aún y todo también es importante dar respuesta a este versículo en concreto. Y hay que decir que San Pablo, que él está intentando pues con sus términos, ¿no?, expresar la fe, San Pablo llama a Dios Padre o Theos en griego, el Dios. A Jesucristo le llama siempre el Señor, Kyrios, que es la traducción de Adonai. Adonai es en hebreo, pues, el término Señor que en el Antiguo Testamento se le daba a Yahvé. Y ese término de Adonai es con el que San Pablo designa a Jesucristo. Y a Dios Padre le llama O Theos, el Dios. Pero eso no quiere decir que esa distinción conlleve que no crean que Jesucristo sea Dios. La prueba es que en este mismo versículo, fijaros bien, dice del Padre, o Theos, el Dios, tenemos un único, el o Theos, que Él creó todas las cosas, y luego dice, y tenemos un Señor, un Kyrios, un Adonai que creó también todas las cosas. Es decir, este es un texto en el que dice que Jesucristo creó todas las cosas, por Él viene todas las cosas, y la creación de la nada es un atributo que únicamente se le puede dar a Dios, ¿no? Con lo cual, cuando en este mismo versículo se le está atribuyendo a Jesucristo la creación, de Él procede todas las cosas. San Juan tiene una terminología pues un poco distinta de la de San Pablo. San Juan, en el prólogo del Evangelio, llama a Dios Padre o Theos, el Dios, y a Jesucristo al Verbo le llama Dios. Es decir, distingue entre el Padre con artículo o Theos, el Dios, y a Jesucristo le llama Theos, sin más, ¿no? Padre. Bien, es digamos un paso más el que da San Juan con respecto a San Pablo. Y tengamos por lo tanto en cuenta que la Iglesia, cuando va formulando poco a poco, ¿no?, la confesión del misterio de Dios de la Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, lo hace apoyándose pues en toda la confluencia que hay entre esta fe de San Pablo, la fe de San Juan, la fe de las cartas apostólicas, la fe de los evangelios, es decir, todas ellas confluyen en la clara manifestación de la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, aunque sea brevemente dicho, respondo de esa manera a lo que ayer quedó un poco pues inconcluso. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Soy Padre Monilla, soy Juanjo de Madrid. Buenos días, Dos cositas rápidas. Sí. Una, me alegra muchísimo que en el programa se haya citado pues más de 10 veces al demonio, el gran príncipe de la mentira, porque ya está bien de oír siempre lo mismo, de que las cosas buenas vienen de nosotros y las malas, como él las acepta, parece que vienen de él. Entonces, hay que hablar de Dios, pero también hay que hablar del demonio, porque seguramente que así muchas ideas se nos aclararían mucho más, ¿no? Y pondríamos a cada uno en su verdadero sitio. Y sobre el tema del cisma, que realmente he estado escuchando, creo que es importantísimo todo lo que usted ha dicho. Yo me planteaba, según escuchaba sus palabras, ¿no es realmente un gran cisma la separación, el divorcio entre un hombre y una mujer? Esa es la pregunta que esa reflexión en la que yo me hacía, y me gustaría que usted, si le apetece comentarlo un poquito, pues estupendo. Pues sí, es un cisma, y además también, uniéndolo a lo primero que ha dicho el oyente, diríamos también que es un cisma y que en última instancia también Satanás, el príncipe de la insidia, el príncipe de la mentira, es el que ha sembrado esa desunión. Cuando una pareja no pues tiene la tentación de la ruptura, del divorcio, de lo primero que debería de darse cuenta es de que está siendo víctima de la insidia de Satanás, que tiende siempre a desunir, que tiende a sembrar fricciones, que tiende a sembrar cizaña, a sembrar cizaña. Si los esposos que están siendo tentados contra la unidad fuesen conscientes pues de que Satanás les está metiendo un gol, ¿no?, pues posiblemente se resistirían debidamente, ¿no?, a esas tentaciones que tienen. Muchos esposos no pueden pensar que son los defectos de su cónyuge los que están provocando la ruptura. Esos defectos de su cónyuge no son más que la máscara, la excusa en la que se esconde
pues la presencia de Satanás, príncipe de la mentira. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Entonces, mire, que es muy importante esta idea. Es la unión entre la Iglesia del cielo y de la tierra. Por ejemplo, la sangre de San Pantaleón se licúa a partir del día 26, a partir de que las vísperas, sobre las 3 de la tarde, las monjas del convento de la Encarnación empiezan a rezar las vísperas de San Pantaleón, se licúa. ¿Por qué se licúa ese día y no se licúa el día anterior o el día posterior? Porque es la fiesta del santo. Entonces esto es una unión muy grande entre la Iglesia del cielo y la de la tierra, total. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los ortodoxos y los católicos existen dos Pascuas con distintas fechas y dos Pascuas, dos sufrimientos de Pascua, dos crucifixiones, una en la Iglesia católica cuando se celebra el Viernes Santo y otra cuando se celebra en la Iglesia ortodoxa. Eso le supone, entre comillas, un martirio en el cielo, porque se ve la desunión que existe en las iglesias. Entonces una persona determinada que va acompañada por un sacerdote, el cielo le dice, unificad la fecha de Pascua y yo haré el resto. Y lo que es muy importante es la unión litúrgica en fechas entre los distintos sectores, entre los anglicanos, católicos y ortodoxos. Eso es muy importante. Alguna cosita le diré por la radio. Muchísimas gracias. Bien, totalmente de acuerdo en lo que dice el oyente de que la unión con la Iglesia celestial pues está pues yo de una garantía, ¿no? Y una causa de esa unidad entre nosotros. Yo también, quizás le haría el matiz de que me parece que la clave de la unión no es tanto la clave de la unión en las fechas, No, yo creo que no sería un obstáculo, si el día de mañana, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, llegan a una comunión plena, pues tampoco sería un problema, que la fiesta de la Natividad, la Iglesia Ortodoxa la celebre, el día de la Epifanía, el día 6 de enero. Es decir, no sería un obstáculo eso, porque una cosa son las tradiciones litúrgicas y otra cosa es la comunión en la fe. Y de hecho, hay que decir que dentro de la Iglesia Católica existen distintas tradiciones litúrgicas, aun estando en comunión en la fe con nosotros, ¿no? Bien, puede ser que las fechas pueden ayudar a la comunión, pero tampoco me parece un poco exagerado el condicionar, ¿no?, el que la comunión en la fe tenga que pasar necesariamente por una unificación en las fechas. Lo importante es la comunión en la misma fe y que en la liturgia se exprese esa unión. Bien, tenemos excedido el tiempo. Alabamos al Señor y le damos gracias por haber podido compartir este rato de reflexión. Alabado sea Jesucristo.